La lectura y la escritura es la forma más eficaz de comunicarnos. La metodología de educación virtual exige en un alto porcentaje el intercambio de escritos, el cual nos diferencia de los procesos de educación formal y es la herramienta fundamental para adquirir un aprendizaje significativo, conocimientos prácticos, competencias y actitudes comunicativas. En este orden de ideas, escribir bien es uno de los desafíos del estudiante de esta época moderna, ya que las sociedades de la información y el conocimiento dependen en un altísimo porcentaje de su literacidad, es decir, de todos los conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz de los géneros escritos, en sus diferentes formas, como lo son la multiliteracidad, la cual ha hecho que leamos muchos textos variados en breves espacios de tiempo, haciéndonos cambiar de tema y de propósito. La literacidad electrónica. Se usa géneros electrónicos nuevos que suelen dividirse en dos grupos según la interacción, ya sea sincrónica o asincrónica, y la remite a leer críticamente, comprender críticamente, adoptar un punto de vista crítico. De esta manera, se resalta la importancia de producir textos escritos que plasmen nuestras ideas, opiniones y puntos de vista, que impongan nuestro sello de autenticidad al escribir. El ensayo permite construir escritos desde nuestro pensamiento crítico, reflexivo y creativo, facilitando de esta forma abordar amplia variedad de temas. Al respecto, el autor Montaigne nos dice que el ensayo es producto de la ignorancia. Quien piensa y escribe consciente de la incertidumbre que lo rodea, de las dudas que lo asaltan, de que no sabe, es pues un ensayista. No le cabe la ciencia, las afirmaciones salen de sí, de sus intuiciones, de sus creencias, de sus ideas personales, de sus maneras de ver el mundo, de sentir su entorno. Por lo tanto, es importante definir unos pasos que ayuden a identificar y dar estructura al ensayo. En este sentido, Sánchez propone unos pasos para realizar un ensayo, los cuales se escriben a continuación. Seleccionar y delimitar el tema. Consiste en precisar sobre qué voy a escribir. El tema debe limitarse de manera específica y no plantearse temas demasiado generales. Finalidad o intención comunicativa. ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores que pretendo informar, exponer, persuadir, argumentar, describir o narrar? Definir el público. Se trata de tener claro para quién escribo. Búsqueda de la información. Fuentes. La información que nos servirá de sustento textual debe ser pertinente y actualizada. Generar ideas. Esto se debe hacer teniendo presente las circunstancias que nos motivan a escribir. Algunas técnicas para generar ideas son el torbellino o las lluvias de ideas, explorar el tema por medio de preguntas sobre el qué, cómo, quién, cuándo, por qué, cuántos, para qué. Identificar palabras claves, clasificar las ideas por medio de preguntas tales como ¿cuál es la idea más importante? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Cuáles ideas tienen algo en común? ¿Qué ideas se pueden considerar como subdivisiones de la idea principal? ¿Cuáles ideas servirán para la introducción y cuáles para el final del texto? Redactar la idea principal. Es una síntesis o esencia del texto, es el centro del escrito. Esbozar el ideograma o mapa conceptual es una forma visual de representar el pensamiento, de asociar gráficamente los conceptos e ideas que se desarrollarán en el texto. Por otra parte, existen tres tipos de ensayos según la intención del texto. El ensayo literario es en el cual el autor plasma de manera libre y subjetiva sus impresiones y reflexiones acerca de su vida misma. También está el ensayo científico, que involucra la lógica de la naturaleza con la capacidad imaginativa del autor. Explora a fondo la realidad con el fin de acercarse a la misma. Y por último, encontramos el ensayo expositivo, que tiene como propósito informar, aclarar, definir, explicar o analizar. Los ensayos se identifican por tener en su estructura una secuencia que le proporcionan al texto orden y coherencia. Se definen como introducción, conclusiones y biografía. En conclusión, se puede decir que el ensayo nos sirve para reflexionar sobre un tema determinado, imponer nuestro conocimiento, confrontar nuestras producciones con los aportes de otros escritores, compartir conocimientos analíticos y mantener el interés de los lectores. En este segundo momento, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por mi compañera, quiero adentrarme en lo concerniente al texto argumentativo y al texto científico. Hablando del texto argumentativo, podemos decir que es el texto más difícil de realizar,
porque contiene precisión y concentración. Este texto se utiliza como sinónimo de un discurso argumentativo y justamente hace referencia tanto a la expresión escrita como a la expresión oral. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o también debatirlas, con el fin de persuadir o convencer al receptor. Es claro que tengamos presente que la argumentación, por importante que sea, no suele darse en estado puro, suele combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, convencer o cambiar ideas. Es por esto que nosotros sabemos que en todo campo de la comunicación, mientras se presente un texto argumentativo, el autor tiene que adentrarse en la disciplina de la investigación para crear un texto o ya sea para llegar a refutar el texto de algún otro autor. Es bien importante entonces que en el proceso de argumentación toda persona tenga claro los objetivos de su texto, en dónde está, a dónde quiere llegar y de esta manera generar criterios que le permitan ser claro en la expresión de su texto. Es importante, por tanto, que tengamos en cuenta que todo proceso de argumentación para un texto tiene una estructura clara internamente. La estructura es la siguiente: tesis, premisas, garantías y respaldos. Siempre esta estructura es la que se contiene en un proceso de argumentación que todo escritor debe tener presente. Siempre que vamos a crear un texto, a generar una escritura, debemos tener en cuenta una tesis, dónde estamos, para dónde vamos, las premisas también que fundamentan, las garantías y, como lo decía anteriormente, los respaldos. Ahora bien, hablando de la escritura como tal, sabemos que la tarea de escribir requiere de un largo proceso de estudio y disciplina para expresarse correctamente por medio de cada palabra escrita u pronunciada o dicha, hablando justamente de los procesos de comunicación que se dan tanto de manera escrita como de manera oral. La escritura es un sistema codificado de signos. Precisamos estas tres palabras del enunciado. Un sistema es un conjunto de cosas organizadas y relacionadas entre sí. Un código es una combinación de reglas que da forma a un mensaje. Y un signo es todo aquello que está en lugar o en representación de algo bajo algún aspecto o modalidad. Todo signo lleva un significado que es su sentido y un significante gracias al cual se manifiesta. Es importante entonces que en este momento tengamos en cuenta que la escritura es un sistema codificado de signos y que justamente pues se ha ido evolucionando a través de los tiempos y que estos signos que son pieza clave en todo proceso de escritura tienen un significado, un sentido. Quiero que en ese momento nosotros pensemos y, e interactuemos con todo aquello que dicen algunos autores académicos acerca de la escritura. Decía el profesor Oscar Henao Mejía que la escritura es tomar la pluma para dibujar e interpretar el mundo desde la propia subjetividad. Escribir con libertad es uno de los métodos de conocimiento más sorprendentes. Lo grandioso en la escritura es que se convierta en puente para llegar a otros. Nos damos cuenta entonces, según la afirmación del profesor Oscar Henao Mejía, que a través de la escritura nosotros nos comunicamos de una manera subjetiva, comunicamos lo que somos nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras ideas, nuestros criterios, nuestros argumentos. Dice también el profesor Héctor Gómez Gómez que la escritura es una actitud del alma, que escribir es transitar por los misterios de la palabra. Crear imágenes y enhebrar ideas será siempre una conquista del espíritu. Qué importante también esto que nos comparte el profesor Héctor Gómez. Nos dice el profesor Daniel Casani: escribir es una actitud lenta y compleja, requiere tiempo, dedicación y paciencia. Un escritor experimentado puede escribir hasta 6 borradores durante más de un día para elaborar un texto de 20 líneas. Con esto que nos dice el profesor Daniel Casani,
Volvemos a reafirmar lo que decía en un primer momento en cuanto al texto argumentativo. Decíamos que es importante un claro proceso de investigación. Siempre en el proceso de la escritura o en sí en todo proceso de la comunicación se deben generar unos patrones mediante los cuales podamos orientar nuestro proceso. Es importante que siempre en la escritura podamos superarnos. Tantos escritores que llaman la atención dentro de los campos de la filosofía, de la antropología, de la sociología, han creado obras especiales, pero estas como fruto de incontables borradores. Entonces es bien importante esto que nos manifiesta el profesor Daniel Casani. Nos dice el poeta Juan Manuel Roca: escribir es escuchar, escuchar el dictado de la observación lenta, minuciosa de la realidad y de la imaginación que también es real. Y por su parte el maestro Pedro Salinas nos dice que no habrá ser humano completo, es decir, que se conozca y se dé a conocer sin un grado avanzado de posesión de su lengua, porque el individuo se posee a sí mismo, se conoce expresando lo que lleva dentro, y esta expresión solo se cumple por medio del lenguaje de la escritura. Mire que es bien importante entonces reafirmar cómo a través de la escritura nosotros nos comunicamos a los demás y cómo a través de esa comunicación vamos también conociéndonos a nosotros mismos. Otro enunciado de estos textos que nos presenta la universidad y que han sido de vital importancia en nuestro proceso de educación es el ver la escritura como tecnología. Y ver la escritura como tecnología es justamente ver los avances que se han dado a través de la ciencia y que han permitido que la comunicación no se quede solo en la oralidad, sino que se pueda transmitir también a través ya no solo de los libros, sino a través de los textos que se presentan a través de las diferentes páginas web, de la misma escritura a través de la computadora. Entonces es importante, como lo dice Walter J. Ong, que la escritura, la imprenta y la computadora son todas ellas formas de tecnologizar la palabra. Ya estamos en un tiempo en el que un 80% de nuestra comunicación en las redes sociales, de nuestra investigación, tiene que ver directamente con todo lo que está en la red, en las diferentes plataformas tecnológicas que se nos han ofrecido con el avance de los tiempos. Se nos dice también que si entendemos la tecnología como el conjunto de conocimientos, instrumentos y procedimientos propios de un arte, de un sector o de un oficio, entonces podemos decir que la escritura es una tecnología en cuanto precisa de herramientas para su realización. Ha consignado el sentido oral en una superficie y ha separado la palabra del tiempo. Y es precisamente esta tecnología la que ha impulsado la actividad intelectual del ser humano. Ahora, en cuanto al ámbito académico, es importante que tengamos en cuenta nosotros que la escritura es una función epistémica por cuanto durante la redacción el escritor transforma y elabora su conocimiento y a la vez lo adecúa a una situación comunicativa en particular. Lo anterior constituye un primer punto sobre la importancia de la escritura en el ámbito académico. Es bien importante para nosotros como estudiantes y ojalá para las futuras generaciones tener en cuenta que si se quiere elaborar un texto académico que llegue a aquella persona que lo lee, un texto académico que en verdad tenga valor, que tenga criterios, que tenga una clara argumentación, es importante siempre tener una buena lectura, una buena investigación. Ya nos lo dice en el ámbito académico, es bien importante que todos nosotros como estudiantes primero nos documentemos acerca de lo que queremos escribir, de lo que queremos presentar, para que eso que decimos a través de la comunicación escrita no se quede en vano ni carezca de criterio, sino que por el contrario sea algo sustancial que nutra al receptor que toma este texto. Todo esto, todo lo anterior que hemos dicho, requiere que fortalezcamos el espíritu investigativo, como ya lo decía, para tener argumentos que fundamenten y den credibilidad a la producción académica, aspecto que se logra haciendo uso de los motores de búsqueda, sistema informativo que buscan archivos almacenados
en servidores web, en las diferentes bibliotecas que aparecen en la red, en las bibliotecas de nuestras localidades. Es decir, dice un viejo adagio, nadie da de lo que no posee. Y en este ámbito, en este campo de la escritura, y más de la escritura académica, en la que se trata de impartir conocimientos, de transmitir conocimientos, de ser luz para aquellos que están en los procesos de investigación, que tengamos claro pues que los criterios y los argumentos deben ser suficientemente claros para que aquella persona que se acerca a nuestros textos a leerlo, o aquellas personas que esperan que nosotros demos razón de cierto conocimiento, puedan convencerse a través justamente de esos criterios y de esos argumentos. Ahora quiero que digamos alguna palabra sobre la comunicación a través de las etapas, las rupturas que ha habido entre la oralidad y la escritura, que han sido también de vital importancia. Y para esto sí quiero que nosotros tengamos en cuenta y vayamos a hacer un estudio de la historicidad de nuestras regiones, como anteriormente e incluso desde mucho antes de nuestras culturas indígenas se tenía la comunicación desde la oralidad, como antes incluso de existir la escritura, el método se pasaba de voz a voz, de generación en generación. Ya con la escritura se va recopilando toda la información, justamente este es el mismo proceso que se tiene para la elaboración de la Sagrada Escritura. Primero se ve el acontecimiento, luego se ve la memoria, que es la que pasa de generación en generación, y por último la escritura. Eso mismo sucede prácticamente y básicamente en nuestras culturas indígenas, que ellos sienten que la llegada de aquellas personas que llegaron a colonizar nuestras tierras, antes de ser un bien, son un mal, porque van dañando estos procesos de oralidad que ellos tenían. Pero ahora, viendo con positivismo los avances que se trajo justamente desde la comunicación a través de la palabra, a través de la escritura, nos vemos nosotros en la obligación de volver nuestros ojos en un proceso hermenéutico hacia estas culturas y a través de la escritura poder rehacer la historia, poder nosotros alimentar esa historia para que no se vea perdida, justamente como se quiere plasmar en esa ruptura que se dio entre la oralidad y la escritura. Es bien importante entonces que nosotros como estudiantes nos apropiemos ante todo en un primer momento de un proceso de investigación, que sepamos nosotros a través de los conceptos que recibimos de otros autores argumentar nuestras ideas, que sepamos también a través de la escritura, de la clara redacción, poder nosotros transmitir nuestros conceptos y que aprovechemos todas las fuentes que se nos han brindado a través de la ciencia para hacer que nuestros procesos escriturales, nuestros procesos de comunicación a través de la palabra se den a conocer aprovechando tantos medios que se nos presentan hoy en día, las redes sociales, los blogs, las diferentes plataformas de la internet. Esto es entonces como un abrebocas que se nos ha hecho a través de la Facultad de Educación de la universidad y queremos aprovecharlo primero para nuestro desarrollo, nuestro progreso académico y lógicamente también para el progreso académico de aquellas personas que tengan la posibilidad también de escucharnos a través de esta presentación. Muchas gracias.